en 2 Corintios 5:17 dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. Cuando nosotros llegamos a Cristo por primera vez, pues recibimos a Cristo, le pedimos perdón por nuestros pecados. Es el pedacito más difícil para muchos, pedir perdón a Dios por haberle ofendido, porque luego decimos, ay, yo no hice nada malo, yo soy un ángel del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros le pedimos perdón al Señor y dice aquí que somos nuevas criaturas. Y las cosas del pasado, pues ya son pasado, fuimos perdonados. Y ahora nosotros estamos en Cristo y todas las cosas que vienen en un futuro en nuestra vida, todo es nuevo. Ya no somos personas que andábamos en el mundo. Dios nos trajo aquí a conocerle, a aprender de Dios y a desaprender lo que hemos vivido, ¿verdad? A dejar lo que es nuestro pasado. Entonces yo quiero decirle que nosotras las personas que estamos en Cristo tenemos que buscar cada día estar aprendiendo de su palabra y cada día estar meditando lo que Dios me está enseñando a través de ellas y que salga lo que nosotros hemos aprendido a hacer en nuestra vida pasada sin Cristo para vivir como una nueva criatura. Una nueva criatura se imagina un bebé, ¿verdad? Un nuevo nacimiento, una nueva persona. Y una nueva persona es aquella que tiene la oportunidad de volver a comenzar. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, eso es lo que recibimos, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de hacer las cosas mejor, de una manera que agrade a Dios. No que agrade a los hombres, porque yo me acuerdo cuando yo llegué a Cristo, hice muchas cosas por agradar a la gente con la que conviví, con la que me rodeaba. Entonces cometimos muchos errores, muchas fallas por agradar a la gente del mundo, por agradar a la gente que a lo mejor compañeros de trabajo, compañeras, amigas de la secundaria, de la prepa, de la normal, en mi caso la normal, yo soy educadora, y entonces tuve que haber pedido perdón al Señor por todo lo que había hecho para volver a comenzar una vida nueva en Cristo Jesús y ser una mujer diferente, una mujer que ame a Dios, y así usted y yo, ¿verdad? Entonces, le voy a pedir que me acompañe al libro de Mateo, al capítulo 9. Sí, Mateo, capítulo 9. ¿Y si lo tiene? ¿Me dice? Sí, que se escuchen. Amén, 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 amén. Sí, muy bien, ya me ganaron. Sí, 9, vamos a leer del 14 al 17. ¿Sí? Dice, entonces, se titula la pregunta sobre el ayuno. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Vemos en esta porción de la palabra que los discípulos de Juan se acercan a Jesús y le preguntan, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos no están ayunando? Nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces. Entonces, aquí vemos una pregunta y el Señor, usted sabe que el Señor es un maestro, ¿sí? Y así le decían porque Él enseñaba con grandes ejemplos. Y Él les contestó con este ejemplo, que en una boda, los invitados, cuando usted está en una boda, ¿usted ha visto gente triste?
Le pregunto. No, ¿verdad? Todos andan felices y viendo a los novios, ¿verdad? Para allá van, ¿verdad? Pero siempre el centro de la atención son los novios y la demás gente que es la familia, los amigos y todos los que están en la boda están felices disfrutando de pues el pacto matrimonial, ¿verdad? Entonces aquí Jesús les contesta que los invitados no están tristes. El novio está con ellos, dice, pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces los invitados ayunarán. Aquí en este ejemplo, el Señor estaba advirtiendo lo que venía en Jesús, ¿sí? Él estaba hablando de Él mismo. Ahorita estoy con ustedes, pero va a llegar el día en que a mí me van a quitar de aquí y ustedes, entonces los invitados, la gente que está conmigo, ¿sí? En esta boda, van a tener tiempos de ayuno. Y me llama la atención en el versículo 15, dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En otra versión dice así, en una boda los invitados no están tristes mientras el novio está con ellos, pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces los invitados ayunarán. Cuando se habla de ayuno, Jesús les está contestando que hay tiempos para ayunar. Y yo le comento a usted, cuando tomamos la decisión de ayunar, el Espíritu Santo lo pone como primer lugar, ¿sí? 2, ayunamos porque hay necesidad. ¿Cuáles son estas necesidades? Muchas veces ayunamos porque alguien muy amado, muy querido, está enfermo o está grave a punto quizás de partir de este mundo, ¿verdad? Entonces decidimos ayunar para interceder por la persona que está muy mal o que tiene un diagnóstico médico o que en la familia, en el matrimonio hay problemas con el esposo o con la esposa o con los hijos o con algún familiar, ¿verdad? Entonces empezamos a pensar porque el ayuno es una arma que Dios nos ha dado para pelear una batalla y ganar una batalla. Es una arma, ¿sí? Es una arma que Dios nos da como hijos de Dios para pedirle al Señor por alguna situación. Puede ser también porque tenemos problema con una persona, con algún compañero de trabajo o compañera, o porque hay algo que nosotros necesitamos también para cuando necesitamos un trabajo. No sé si me explique que es por una necesidad en casa y en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, el Señor Jesús les habla de un momento importante en el cual tomamos la decisión para ayunar. Pero me llama la atención que Él da 2 ejemplos. El uno es por un vestido. Dice que este vestido, se lo voy a leer en esta versión, si un vestido viejo se rompe, no se le pone un parche de tela nueva, porque al lavarse el vestido viejo, la tela nueva se encoge y rompe todo el vestido y entonces el daño es mayor. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, usted se acordará que vestían unas túnicas que eran de lino. Entonces, esas telas, si se hacía un hoyito o se rasgaba o se descosían y le ponían encima una tela nueva, al momento de lavar, porque me imagino que en esos tiempos no había lavadora como hoy nosotros echamos nuestra ropa a una lavadora y pues a lo mejor se maltrata menos, pero en esos tiempos se tallaba yo creo con los puños o al tallar así o no sé, alguna técnica de lavado, pero fuera la técnica que fuera, la tela nueva se encogía, entonces el hoyo se rasgaba y la rotura se hacía peor que como estaba. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa que por aquí, donde va el cinto, se hacen unos hoyitos, ¿sí? Entonces yo con el paso del tiempo he querido arreglar esos hoyitos que se hacen. Si le pones un hilo, el hilo se nota y se ven los hoyitos. Y tú no quieres que nadie se dé cuenta que tú traes hoyitos, ¿no? Quieres tener tu blusa bonita, tu ropa bonita.
porque la tela luego se pica. Pero luego también hay unas telas que tienen un pegamento y se las puedes pegar por atrás, porque esto es lo que yo he hecho cuando se me han hecho hoyitos en ropa que a mí me gusta, y le pongo atrás una telita, pero esa telita se trasluce y tú no quieres que se trasluzca. La otra es, que yo he hecho, y que le voy a dar el tip, en esos hoyitos por atrás le pongo silicón y junto el hoyito así alrededor. Y ya no se nota la rotura. Pero mire, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos algo que nos gusta, sobre todo la ropa, ¿verdad? Viejita, que agarras algo que siempre te gusta y no lo quieres, pues le pones un remiendo. Entonces, el Señor cuando da este ejemplo de vida, lo hace para que nosotros aprendamos de estas cosas. Nosotros los cristianos somos como estos trapitos viejitos que a veces tenemos cositas que las queremos ocultar. Y buscamos varias cositas, varios tips para taparlos, ¿verdad? Estos hoyitos, estos parches. Pero ¿cuántos saben que esos parches pues hacen verse peor nuestra vida? En el caso del vestido viejo, que dice aquí, sí, el vestido donde se le pone un remiendo, un parche nuevo allí. Aquí dice, pone remiendo de paño nuevo. Y el tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Así pasa en nuestra vida, que muchas de las veces tratamos de maquillar o de corregir o de tapar, pero es peor cuando tapamos que si realmente dijéramos la verdad y hablásemos con la verdad. El segundo ejemplo, habló el Señor que se echa vino nuevo en recipientes viejos. Se lo voy a leer en esta versión. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque cuando el vino nuevo fermenta, hace que se reviente el cuero viejo. Así se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes. Por eso hay que echar el vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. De este modo ni el vino ni los recipientes se pierden. ¿Sí? Encontramos en la Biblia palabras, aquí vemos del vino nuevo, ahorita vamos a hablar del vino nuevo. Pero también menciona ese cuero viejo que es un odre, se le llama odre. Según la Biblia, es un recipiente hondo, según la descripción, de cuero o de piel de un animal cocida de forma de saco, que para recibir los líquidos tales como el agua o el vino. El significado bíblico de odre es el nombre que se le dio a un recipiente muy utilizado durante la antigüedad. Este contenedor estaba hecho de piel pegada y cocida, y se usaba mucho a la hora de contener todo tipo de líquidos como el agua, el aceite, la leche, el vino. Sus características es que tiene una abertura de modo que podría ser el cuello o una de las patas que se dejaba sin coser y se cerraba con un tapón o un cordel. Las pieles que se usaban para hacer esos odres eran el de oveja, cabra y muchas veces la de un buey. En algunas ocasiones se les permitía o se les conservaba el pelo del animal en los odres destinados a contener leche, mantequilla, queso y agua. ¿Sí? Sin embargo, se requería un proceso más completo de curtido en los odres utilizados para el aceite y para el vino. ¿Sí? Ahora, mire, por ahí está una ayuda visual de un odre. ¿Sí? ¿Sí está por ahí? ¿Sí me lo ponen? ¿Un odre? Ahí está. Bueno, mira, aquí vemos una fotografía, pero en los tiempos de Jesús, la descripción en el Antiguo Testamento habla que usaban como la piel de los animalitos, ¿sí? La pata, por decirlo así, la pata del animalito, que es como, por ejemplo, mi manga, ¿verdad? Le quitaban esta, por decir, esta parte de la piel del animalito y se cosía. Claro que se le daba un tratamiento para curtir la piel y se cosía de la orillita. Yo me imagino que del lado de la pata, por lo que acabo de leer, ya como que entendí un poquito más,
posiblemente del lado donde acá está más ancho, cerraban como tipo bolsita, y acá donde está casi un cuello, usaban la pezuña. Quiero imaginármelo así, porque así más o menos vi la descripción. La pezuña o la patita del animalito para hacer como un tipo tapón. Es decir, el animal lo usaban todo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos imaginarnos cómo era un odre. Aquí vemos que este odre ya está como en forma de una botella cosido a los lados, pero en los tiempos de Jesús era la parte de la patita cosida abajo, con el tratamiento curtido y ya sea que se le amarrara o se le pusiera un tapón. Yo leí del diccionario bíblico que usaban la pezuñita como un tipo tapón. Como que lo pulían para darle forma de tapón. Si ustedes se acuerdan o han visto, los tapones son como un tipo corcho, le daban ese pulido. Y yo digo, qué increíble, ¿verdad? Que usaban todo en cuestión de las pieles. Y bueno, puedo ver que en la Biblia, me llamó la atención en qué partes de la Biblia se menciona sobre lo del odre. Yo no había observado que cuando Abraham despidió a Agar y a Ismael, ahí llenó un odre de agua y le puso comida, panes y vámonos, váyanse. Pero nunca había visto, o sea, sí he leído, pero nunca había, así como que los ojos saltaron. Ya se mencionaban los odres. También en el libro de Josué, cuando salieron, pues también observaron que al ponerle líquido, ahí no dice exactamente que estos cueros de vino, Josué 9:13, estos cueros de vino también los llenamos nuevos y helos aquí ya están rotos. Aquí en la palabra, le voy a pedir que aquí mismo en Lucas, vamos ahora a ver el libro de Lucas. Acompáñenme a Lucas 5. Vamos a leer desde el 36 al 39. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, ¿sí? Y luego dice ahí un poco más, dice, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Bueno, vamos a hablar sobre el vino, porque el vino es un símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? Y en la Biblia, cuando el Señor Jesús habló del vino nuevo, hablaba del mover del Espíritu de Dios en las personas, ¿sí? En esta parábola vemos que el vino nuevo debe de ser echado en un odre nuevo. Y me llama la atención que en el versículo 38 dice esto: mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Cuando el Señor Jesús está enseñando de esta palabra de conservar, habla de lo que es nuestra vida en el Espíritu. El Espíritu Santo está aquí representado como el vino nuevo. Y dice que este vino debe de ser echado en esos odres siendo nuevo, sin haber recibido ningún líquido antes. Y cuando el Espíritu Santo quiere entrar a nuestra vida, ¿sí? A veces el Espíritu Santo no puede hacer en nosotros nada porque ya hay algo adentro en nosotros, que no puede entrar su espíritu en nosotros. Es decir, nosotros tenemos que ser como los odres, ¿sí? El ejemplo que el Señor está dando aquí en su palabra es que nosotros tenemos que sacar lo que hay en nuestro corazón.
Nosotros tenemos que quitar lo viejo que hay en nuestros corazones y en nuestra vida, nuestros recuerdos, nuestras circunstancias. Debemos de quitar lo viejo que hemos vivido. Debemos de sacar todo pecado y dejar toda práctica de pecado para que Dios esté limpiando nuestro interior. También, si nosotros permitimos que su Espíritu Santo saque lo viejo, lo que nos sirve, entonces seremos transformados por su Espíritu Santo, ¿sí? Nosotros tenemos que querer que el Espíritu de Dios entre en nuestra vida. Pero a veces el Espíritu Santo es como estos odres. Le voy a leer algo que investigué sobre por qué son necesarios los odres en ese tiempo o cómo los usaban. Dice, en el antiguo Israel la uva se prensaba en el lagar y se dejaba en las cubas de recogida durante unos días. La fermentación comienza inmediatamente después del prensado, que permite que pase la primera fase que le llaman tumultuosa. Es decir, un proceso donde se hace gaseosa, es decir, produce un gas y se produce esa fermentación. A continuación, el mosto, zumo en fermentación, se ponía en tinajas de barro para ser almacenado o en odres si se iba a transportar a cierta distancia. Cuando se habla de mosto, a mí me recuerda cuando el Señor Jesucristo lo envió a sus discípulos a que fueran a Jerusalén y esperaran la promesa del Espíritu Santo. Y si usted recuerda, el Señor recibieron del Espíritu Santo y la gente creía que estaban ¿cómo? Embriagados, llenos de mosto, decía que estaban las personas, ¿verdad? Y cuando decían que estaban llenos de mosto, quiere decir que veían que estaban, pues creían que era vino, pero no era el vino, era el vino de Dios, el vino nuevo. Era el Espíritu Santo que los había llenado. Entonces, aquí vemos, le sigo leyendo, los odres eran pieles de cabra parcialmente curtidas, cosidas en agujeros donde habían estado la pata y el rabo. Los odres se llenaban de mosto, es decir, vino parcialmente fermentado en la apertura del cuello y luego se ataban. Y si se pone el mosto recién prensado directamente en el pellejo y se cierra, la fase tumultuosa, es decir, la fermentación, reventaría los odres, pero después de esta fase, los pellejos tienen suficiente elasticidad para soportar el resto del proceso de fermentación. Es decir, que una vez adentro, el vino iba a seguir siendo fermentado. Es a lo que se le llama que el vino está más concentrado, ¿verdad? Y luego dice aquí, sin embargo, los pellejos que ya han sido utilizados y estirados, es decir, los odres viejos, no pueden volver a utilizarse, ya que pueden volver a estirarse si se vuelven a utilizar para contener el vino que está aún ahí en proceso de fermentación. Es decir, el vino nuevo, se reventarán. Fíjese que cuando pensaba en esta parte de esta explicación de cómo se hace el vino, yo me acordé de los, ¿cómo se puede decir? Documentales de cómo se hace el vino. ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos lo han visto? ¿Verdad? Aquí en nuestro lindo México hay una parte, no recuerdo en dónde, donde se ven unas como tinas grandes y los hombres se meten sin zapatos y empiezan a aplastar las uvas. Aguascalientes, ¿verdad? Ah, exactamente, Aguascalientes. Y ahí están, pise las uvas. ¿Será por eso que está rico el vino? ¿Será por eso? Bueno, yo nunca he tomado vino, así es que no sé decirles si está rico. Pero me lo imagino, ¿verdad? Pero una vez ya aplastado, así con los pies, empieza un proceso de fermentación. La uva empieza a soltar ese gas, ese vinagre se empieza a hacer. Yo no sé, mire, yo cuando compro piña me encanta hacer el tepache que le llaman, ¿verdad? Corto las hojas de la piña, la pongo en una botella. Si usted la pone en una botella de plástico
y se le pasa el tiempo de fermentación, el bote de plástico se empieza a inflar y avienta la tapa. Si le pone plástico, si le pone una tapita, avienta la tapa. ¿Por qué? Porque se hizo un gas y significa que ya está fermentado. Entonces significa que ya está listo para que usted saque el vinagre. Pasa lo mismo con el vino, con la uva. ¿Y por qué le digo esto? Porque el Señor está explicando esto a Juan. Y a los fariseos también, porque estaban, recuerde, preguntando, ¿por qué tus discípulos? Hagan de cuenta que está Juan con los fariseos y aquí está Jesús con sus discípulos. ¿Por qué no ayunan tus discípulos? Pues porque están con el novio, ¿verdad? Estamos de bodas, estamos ahorita todo muy bien, muy contentos. La fiesta va con Jesús. Y estos estaban de amargoches. ¿Sí? ¿Por qué? Si nosotros ayunamos muchas veces. ¿Cuántas veces nosotros los cristianos estamos así? No le dije esto a los de la primera para que no se sientan, pero le voy a decir algo más. Que a veces los cristianos nada más estamos viendo a ver qué hace, por qué no hace esto y el otro, ¿verdad? Y están ahí duro y duro. Y estamos de amargosos. Tenemos conocimiento, más no tenemos. ¿Qué no tenemos? Humildad, misericordia, amor. Estamos nada más buscando los errores y las fallas. Pero a Dios amor y misericordia. Entonces, fíjese, qué importante es que nosotros recibamos del vino nuevo. El viejo, ¿qué pasa con el vino viejo? Ya se fermentó, ya se echó a perder. El vino de antes, el de ayer, ya pasó. Ya ni nos acordamos cómo era, ¿verdad? Nosotros necesitamos como cristianos cada día recibir más de su Espíritu Santo, del vino nuevo. Fíjese cómo Jesús lo presenta como el vino nuevo. Subraya en su Biblia en el versículo 38, vino nuevo, porque quiero que usted se acuerde que cada día yo tengo que buscar del Espíritu Santo lo nuevo. Lo viejo se echa a perder como ese vestido viejo, que si yo le pongo un paño, ya no sirve, ya no se ve bien, ya no armoniza, como dice la otra versión de la palabra. Dios quiere, fíjese, esta enseñanza surgió de la pregunta de Juan, ¿sí? Quiero decirle algo, mire, Juan, ¿qué hacía Juan con los fariseos? Yo me hago esta pregunta. ¿Por qué si nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Ha pasado esto en la iglesia? Sinceramente sí, sí pasa. Porque sí, yo no, a mí no me dan chance, ¿verdad? Mire, ¿sabe qué? No, yo creo que Juan con los fariseos se contaminó, ¿sí? Tenía la palabra, tenía la presencia de Dios, buscaba a Dios, amaba a Dios, pero se contaminó con los fariseos, porque hasta dijo, los fariseos y nosotros ayunamos muchas veces, ¿por qué ellos no? ¿Por qué los tuyos no? Y a veces nosotros estamos así. ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué, Señor, por qué a ella sí le escuchas y a mí no? ¿Por qué a ella la sanaste y por qué a mí no? ¿Y sabe qué? Ocurren estas cosas dentro del pueblo de Dios. Dice, estas parábolas surgieron como respuesta a la pregunta de los fariseos sobre la práctica del ayuno de Jesús en comparación de la suya. Y vemos que Juan, le voy a pedir que me acompañe al libro de Lucas aquí mismo, al capítulo 22. Vamos a ver algo de lo que dice aquí. 22. Al versículo del 7 al 9 vamos a leer. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Ay, no, me equivoqué. Desde el 1 no, desde el 7, que es la institución de la cena del Señor. Perdón, me equivoqué. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo,
he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva ¿qué dice ahí? Cántaro de agua. Esta fue la señal. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Mira, estaba hablando del tiempo difícil que le venía al Señor Jesús. El tiempo en el cual él había contestado que iban a venir tiempos en que tendrían que ayunar, ¿verdad? Porque os digo que no la comeré mas hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Nosotros aquí en la congregación tenemos tiempo en donde hacemos la Santa Cena, ¿sí? Y lo hacemos en obediencia a lo que dice esta palabra aquí, que lo hagamos en memoria del Señor, en memoria de que Él nos dijo que lo hiciéramos, ¿verdad? Como lo leemos en esta porción de la palabra. Y me llama la atención el versículo 15, cuando dice: he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, ¿sí? Y tomó la copa, si usted ve, ahí 2 veces menciona, tomó la copa. Y ahí por aquí tenemos una copa que representa el vino. Ahí están las uvas, que pudiéramos pensar que es el vino preparado, ¿sí? Y luego dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Cuando el vino nuevo de Dios viene sobre nuestra vida, es para prepararnos para cuando Él venga. Tú y yo necesitamos sacar todo lo que hay ahí añejo, viejo. Añejo es que está muy viejo. Todo el pasado, que me hirieron, que me hicieron, que me pusieron apodo desde que era niño, ¿verdad? Me pusieron el tapón, o no sé, ¿verdad? Como ustedes le hayan puesto. Hay que sacar todo lo viejo, lo que le lastimó, lo que le afectó. Sí, si yo le contara cómo me decían en broma mis hermanas. Pero, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que sacar todas esas cosas que a lo mejor ahorita nos reímos, pero usted se va a su casa y dice: ay, cómo me acuerdo, cómo me bromeaban, hoy decimos, ¿verdad? Me hicieron burling. Los jóvenes me han dicho que se dice burling, no bullying, ¿verdad? Déjenme darle un traguito. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de cosas que les pasaron de chiquitos? ¿Cuántos se acuerdan? Diga la verdad. Levante bien la mano. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sabe? Cuando uno se acuerda de las cosas que te hicieron daño y el Espíritu Santo las saca, es para sanidad. Si te acuerdas, tú tienes que decirle: Señor, me acuerdo cuando estaba niña o niña, ¿verdad? Y me pasó esto y aquello, pero yo perdono, yo suelto, oro que no me duela, oro que ya no sea algo que siga afectando mi vida, ¿verdad? Eso es sacar lo viejo. Esto que dice aquí en la palabra: hasta que el reino de Dios venga, el reino de los cielos se ha acercado. Era un mensaje de Jesús cuando Él iba a predicar a los pueblos. El reino del Señor se ha acercado, arrepentíos y convertíos. Esa era la palabra.
Tiene que haber arrepentimiento en nuestra vida de lo que hemos hecho, de lo que a lo mejor tú digas, no me han pedido perdón los que me han lastimado, pero tú puedes decir perdono. Sí, perdono porque ya no quiero traer a nadie atravesado. Si usted cuando va a orar se acuerda del que trae atravesado, ¿verdad? Es porque Dios quiere que usted perdone a esa persona que le trae recuerdo. ¿Sí? Y le voy a platicar algo. Todos pasamos por situaciones, dice la palabra que es imposible. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, es imposible que no haya tropiezos. Es decir, es imposible que no haya situaciones en las cuales en la familia, en la iglesia, nos lastimamos, ¿verdad? Y yo hace tiempo dejé de ver a una persona y la vi hace unos días y la verdad, cuando yo la vi, o sea, a mí me había afectado una situación y me había dolido, ¿verdad? Entonces la dejé de ver por muchos años y la volví a ver y mi corazón estaba contento. O sea, yo la vi con mucho gusto, la abracé, le dije te amo. Ni lo pensé, la verdad. Pero pude ver que mi corazón estaba sano. Y eso es lo que quiere Dios. Que cuando tú veas a esa persona que a lo mejor te ofendió, y te puso por apodo como dije ahorita, ¿verdad? El tapón, o no sé, algo que te haya hecho, que te haya dicho, que te haya ofendido, que te haya lastimado y que tú la veas con gusto, tú puedes ver tu corazón. Y yo en estos días dije, ay Señor, gracias porque me siento sana, me siento libre, me siento contenta, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros, que no haya nada que siga estorbando para que venga el vino nuevo de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, fíjate, en esta palabra que acabamos de leer, pues la primera señal es que ahí en ese lugar donde iban a presentar la Santa Cena, iba a estar un hombre con un cántaro de agua. Y le dijo que lo siguiera y se fuera a ese lugar. Y luego ahí dice que tomó la copa porque la copa representa el vino. El vino representa, como dice aquí al término de esta palabra que leímos, esto dice en el 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sí? Cuando nosotros en la Santa Cena tomamos una copita, con jugo, cada uno de nosotros, en primer lugar, nos debimos haber bautizado para participar en la Santa Cena. Y en segundo lugar, cuando tenemos la copa, es un momento de decirle, Señor, perdóname mis pecados, me arrepiento. Y si te pasó algo a corto plazo, o en días pasados, o en un mes, y tú todavía no te has puesto cuentas, pues es un momento de decirle, Señor, perdóname, hice esto, hice aquello. Oramos y nos santificamos en oración y participamos en la copa, porque ese es el pacto que hacemos en memoria del Señor, porque Él pagó con su sangre y dice que por vosotros se derrama, ¿verdad? O sea, el Señor dio a su Hijo para limpiarnos a través de su sangre, como lo dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En este versículo de Efesios nos dice que recibimos el perdón a través de su sangre. Él nos ha redimido, nos ha comprado con ese precio tan valioso, porque tú vales mucho para Él, para el Señor, ¿verdad? Tú y yo valemos mucho. Y te voy a pedir que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 23. 23. Vamos a leer 23, desde el 23 al 26. Es una palabra muy fuerte. Yo se lo voy a leer en otra versión. ¿Sí? Me parece que es traducción actual. Dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas? Se preocupan por dar
como ofrenda la 10ª parte de la menta, del anís y del comino que cosechan sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley, que son ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. Ustedes como líderes no saben nada, cumplen los detalles más insignificantes de la ley, pero no cumplen lo más importante de ella. Ustedes son como los que al beber vino sacan el mosquito, pero se tragan el camello que hay en el vino. ¿Qué mal les va a ir, hipócritas? Parecen buena gente, pero en realidad son malos. No ayudan a nadie y roban a los demás. Tontos, sean buenos de verdad, porque si no lo hacen, serán como un vaso o un plato limpio por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. Pero si el vaso o el plato se limpian por dentro, todo estará limpio de verdad. Y sigue ahí con más cosas tremendas y fuertes. ¿Qué es lo que el Señor Jesús les decía a los fariseos? Pues les decía que al Señor no le agradaban esas obras, ¿verdad? El tener una apariencia de que todo está bien, pero que estaban sucios por dentro. Tú y yo, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que tener una vida limpia, una vida que agrade a Dios, ¿sí? Que si hay cosas que guardamos, el vino nuevo, que es la representación y símbolo del Espíritu Santo, muchas veces el Espíritu Santo no nos puede llenar, porque ya estamos llenos de otras cosas, ¿sí? Yo me acuerdo hace muchos años, que oraba y oraba y oraba porque yo quería la manifestación de las lenguas, ¿sí? Porque yo veía que había administración y la gente pasaba y muchos recibían las lenguas y luego ya se iban y yo me iba y no recibía. Y luego otra vez otra administración y gente recibía y yo me iba y no recibía. Y me acuerdo que un día estábamos en reunión de jóvenes y yo empecé a sentirme muy triste porque yo decía, Señor, ¿por qué yo no he recibido? Yo quiero ser sellada con el bautismo en el Espíritu Santo, recibiendo las lenguas. Y me acuerdo que empecé a decirle, si en mi corazón hay esto y aquello, yo te pido perdón por esto y por esto. Y empecé a pedirle al Señor, perdón. Y luego, en un momento determinado, días después, hubo una administración y recibí sin yo hacer nada, ni pasar al altar, ni nada. Y vinieron esas lenguas y me llené de gusto, de alegría. Y pude entender que el Señor, el Espíritu Santo quiere llenarnos, pero a veces traemos muchas cosas adentro que estorban para que el vino nuevo venga a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, muchas veces tú tienes que sacar. Yo sé que a veces oramos y no queremos que la persona que está al lado me escuche, pero por eso podemos buscar un lugar en casa donde, ¿verdad? Tenemos esa privacidad, o aquí, y cuando lo hacemos, son tiempos de ministración donde tú no eres el único ni la única que empieza a hablar y a decir, ¿verdad? Es que me pasó esto y aquello, Señor, y perdóname por esto y aquello. Nadie te va a poner atención. Cada quien tiene que enfocarse en su vida. Y bueno, aquí vemos que estos escribas y fariseos, miren, diezmaban de lo que habían cosechado y venían así, ¿verdad? Con sus diezmos, sus ofrendas para que los vieran, pero sus vidas por dentro estaban muy mal. Sus vidas no cuadraban con lo que hacían, con lo que vivían. Y Dios no quiere esto. Dios quiere que tú estés lleno de su espíritu. Cuando nosotros, aquí en este pasaje del vino nuevo, ¿sí? Dice, le voy a leer este párrafo. El último verso del pasaje citado sobre las preferencias por el vino nuevo y el viejo parece referirse a un periodo de ajuste para los seguidores de los viejos caminos.
En el caso de Juan y sus discípulos, segura estoy que ellos tenían que haber entendido la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Recordemos que Juan el Bautista era un hombre que amaba a Dios y él tenía la misión de abrir camino a nuestro Señor. Entonces él siguió por el camino de Dios, solo que posiblemente con la compañía de los fariseos él se contaminó. Y esto es algo que nosotros tenemos que cuidar mucho como congregación, como iglesia, como hijos de Dios. Porque tú te vas al trabajo, tú te vas a la escuela, a la universidad, o tú convives con personas, a veces hasta de la misma familia, y te pueden decir cosas donde a lo mejor, igual que los fariseos, ¿verdad? Medio afectaron la vida de Juan, igual nos puede pasar a nosotros. Oye, ay, mira estos, ¿cómo le hacen? Y así, así, ¿verdad? Y tú, a ver. Entonces nosotros tenemos que leer la Biblia. Todos los consejos están aquí en la palabra de Dios. Todo lo que tú y yo tenemos que decidir es porque yo conozco la palabra. Que lo que mi actuar, mi forma de pensar, es porque yo leí en la palabra lo que Dios dice. Y yo estoy captando su mensaje y yo vivo su consejo, yo vivo lo que yo he leído. Porque a veces, como a Juan, ¿qué le pasó? Fue influenciado por los fariseos. Porque a veces a nosotros nos pasa, dígamelo, porque muchas de las veces no leemos la Biblia. Y dice la palabra que en los postreros tiempos, aparte de que el amor de muchos se enfriará, van a venir falsas filosofías, falsas doctrinas, y nos pueden influenciar para sacarnos del camino. ¿Sí? Hace poco yo platicaba con una chica y me dijo, la Biblia que ustedes están leyendo está mal. Y le dije, sí, ¿por qué está mal? Me dice, porque nada más los 5 libros son los importantes, son los de la Biblia, son el Torah. Y los demás no sirven para nada. Y yo le dije, le comenté, entonces tú no crees en toda la Biblia, así como está. Y me dice, no. Y le dije, entonces estás perdida. Fíjese cómo le contesté, estás perdida, porque entonces si no crees en el Nuevo Testamento, entonces no crees que Jesús te redimió, te salvó, y somos salvos por gracia, ¿verdad? Y entonces el día que yo me muera me voy con Cristo. Y yo le dije, entonces tú estás perdida, porque los 5 primeros libros es ley, y Dios vino a abrogar la ley, como le dijo aquí a los discípulos, ¿verdad? No obedecen las enseñanzas más importantes de la ley en ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. En la Reina Valera dice, seguir la justicia, la misericordia y la fe, ¿sí? Entonces, a veces alguien te puede venir con algo como lo que me pasó a mí, y tú vas a decir, ay, pues voy a dejar de leer esta Biblia porque nada más, qué fácil, ¿verdad? 5 libros, pues los leo en un ratito. Pero sabe que no, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios. Si alguien viene a contarte algo y te confunde, pues es porque no has leído la Biblia. Dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de leer la palabra de Dios. Cualquiera nos puede engañar. Sí, conozco una persona que se fue allá a otra parte del mundo, a aquel lado del continente europeo, nunca había leído la Biblia y regresó con una doctrina diferente. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, la iglesia, tenemos que leer la Biblia, conocerla. Y si tienes una duda, pues para eso estamos, ¿verdad? Para eso están los cursos, para eso está toda la enseñanza, para que no haya confusión, para que así como Juan, ¿por qué ellos no ayunan? Fíjese, por las cosas así, muchas de las veces nos pueden engañar. Y le voy a pedir que me acompañe a Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan.
Primera de Juan 2:20. Dice esto. ¿La tienen? Vamos a aplicarla para nosotros. ¿Sí? ¿Me ayuda? Pero nosotros tenemos la unción ¿de quién? Del Santo. Y conocemos todas las cosas. ¿Sí? Nosotros tenemos la unción del Santo, de Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios. ¿Sí? Porque lo conocemos, porque leemos la Biblia. ¿Sí? Y si usted no lo conoce, lea la Biblia. Empiece por Mateo, termine en Apocalipsis y luego siga con Génesis. Ayer me gustó mucho ver que el consejo hacia los jóvenes es lean la Biblia. Lean la Biblia y conozcan a Dios. Y le voy a pedir que me acompañe a Isaías 10:27. Porque conocemos al Santo, es que conocemos las cosas de Dios. Isaías, acompáñeme a Isaías 10:27. Yo lo traigo aquí escrito, pero siempre me gusta volverlo a leer directamente de mi Biblia. 10:27 dice así: acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? De la unción. Muchos traen cargas, por muchos años acá la traen cargando, ¿verdad? Y no la sueltan, no la dejan. A veces la carga no es ni tuya, es de tus generaciones pasadas, tus papás, tu tatarabuelita, ¿verdad? Situaciones que han venido marcando nuestras vidas, pero dice aquí, acontecerá que en aquel tiempo tu carga será quitada de tu hombro y su yugo, se lo voy a leer en otra versión, acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Ay, no, esa es la misma versión. A ver, la de Dios habla hoy, dice esto: en este día se te quitará la carga que te han puesto sobre tus espaldas, y será quebrado el yugo que te han puesto en la nuca. Y esto me recuerda a los bueyes cuando van a arar en el campo, ¿verdad? Les ponen es una tabla que es un yugo para que ellos vayan arando. Y yo me imagino que para los animalitos pues ya acostumbrados, pero imagínense, nosotros estamos a veces así, traemos un yugo aquí, que luego dices con tanto pesar, me siento muy mal, ¿por qué he pecado? ¿Por qué pasa esto en mi familia? ¿Por qué hay madres solteras, madres abandonadas? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay, ¿verdad? Sí, porque me puse a pensar en algo. Pues lo que está pasando ahorita. Esto no creció de un día para otro, esto que creció de generación en generación hasta el día de hoy. La maldad se ha multiplicado. Yo creo que el Señor no tarda en venir, porque está peor que en los días de Noé. ¿Se da cuenta en lo que está pasando en nuestro mundo? Yo creo que el Señor Jesucristo quiere llenarnos de su Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que sacar lo que está estorbando para ser llenos. Hay países donde no pueden tener la Biblia, porque si no los meten a la cárcel. Hay países donde tienen una iglesia subterránea para reunirse a alabar a Dios y leer la palabra. Y en este país nosotros tenemos todavía libertad. Pero estamos en días en que quieren perseguir a la iglesia. Que posiblemente si tú no leíste la Biblia, si no la leíste, ¿qué va a pasar si nos quitan el derecho a leer la Biblia? Si no la leíste, ¿qué va a pasar? Piénselo y lléveselo en la mente. Porque no hace mucho yo escuché de una iglesia en otro país donde les llegó una Biblia y arrancaron las hojas y se la turnaban para leerla. Pero tú y yo tenemos todavía libertad de leer su palabra.
Y que pase lo que dice aquí, se te quitará la carga que han puesto sobre tus espaldas y será quebrantado ese yugo que te han puesto en la nuca. Muchos se sienten tan mal que sienten una pesadez desde aquí, ¿verdad? En la cabeza, el cerebro. Sabes, los temas que hemos estado viendo con mujeres, hemos estado viendo que las enfermedades, muchas de las enfermedades son a causa de la preocupación, son a causa de tantas situaciones que muchas de las veces no nos atrevemos ni a mencionarlas. Sí, pero que hoy en este tiempo yo quiero decirte, iglesia, es un tiempo de que tú saques todo lo que has estado guardando allí y vengas al altar y le digas al Señor: límpiame, límpiame, Señor. Y yo hago el llamado a la iglesia que pases acá enfrente y le empieces a decir al Señor: Señor, saca de mi corazón si te pusieron apodos, si te hicieron burla, si te lastimaron, si te afectaron, si en tu casa te han rechazado, si tú has vivido algo difícil. Este es el tiempo de que tú saques de tu corazón esas cosas que marcaron tu vida. Quizás en tu familia ha habido circunstancias de familia, de división, de divorcios, de muchas cosas que cada uno trae, que tú tienes que entregar al Señor y le digas: Señor, aquí estoy. Señor, yo saco de mi interior, de mi corazón, estas cosas, Padre. Y empieza a orar al Señor. Olvídate del que está cerca de ti, enfócate en lo que tú traes en tu corazón y dile al Señor: Señor, yo no quiero guardar nada en mi corazón. Yo quiero sacar todas estas cosas que marcaron mi vida, que afectaron mi vida, pero que yo quiero que tu Espíritu Santo venga como ese vino nuevo a llenar. Pero yo necesito sacar primero, Señor, para que tú puedas darme a mí de tu Espíritu Santo, para que tú me llenes, Señor. Pero primero oro por lo que tengo que sacar delante de ti, Señor. Si tú nos conoces, si tú sabes todas las cosas, Señor, tú conoces bien, Señor, lo que he pasado, lo que he vivido. Dile al Señor: renuncio a todo daño, renuncio a todo apodo, a toda palabra que me haya afectado, que haya marcado mi vida. Saca de mi interior toda amargura, todo daño, Señor, que aún recuerdo cada vez que voy a orar, o cada vez que voy a hacer algo, o cada vez que yo entro a tu presencia y viene a mi recuerdo, Señor. Oh Padre, que cada cosa que tu Espíritu Santo está trayendo a memoria, Señor, sea para soltar. Ven, Espíritu Santo, recuerda las cosas que han dañado, recuerda las cosas que han afectado y sácalas, Señor. Limpia, Señor, los corazones, limpia las vidas, Señor. Padre, esas cosas pudieron marcar nuestro futuro, Señor, pero nuestro futuro eres tú hoy, Señor. Nuestro futuro eres tú, Señor. Nuestro presente eres tú, Señor, hoy, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor, y haz tu obra. Haz tu obra, Señor, en nosotros cada día, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor. Que venga la llenura, que venga el vino nuevo, Señor. Que venga el mosto, Señor, como en los tiempos del Pentecostés, Señor. Que venga tu presencia a llenar, a saciar nuestro ser, nuestro interior. Que venga, Señor, esa fermentación de tu vino, Señor, sobre nuestras vidas. Que venga tu presencia, Padre. Oh, ven, Espíritu Santo, ven, Señor, y haz tu obra, Padre. Haz tu obra, Señor, haz tu obra.
Espíritu Santo. Gracias por la llenura. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Derrama de tu vino. Derrama de tu vino, Señor. Vino nuevo, Señor. Vino nuevo, Señor. Esa fresca unción. La unción del Santo de Israel. La unción de Jesús. La unción de Cristo Jesús. Oh Señor, recibimos tu presencia, recibimos tu llenura, recibimos, Señor, del vino nuevo. Recibimos tu vino, Señor. Recibimos el mosto, Señor, del cielo, de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, sigue haciendo tu obra. Sigue haciendo tu obra, Señor, en cada corazón. Trae sanidad. Trae limpieza, Señor, en nuestra alma, en nuestros corazones, para que sea derramado y llenado nuestro corazón de ti, Señor. Cada día, Señor, en tu presencia sobre nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias. Dale gracias al Señor. Que podamos seguir recibiendo, Señor, al regreso, al estar en casa, al dormir, al levantarnos, al regreso del trabajo, de la escuela, de la universidad, de todo lugar donde vamos, Señor. Tú vas con nosotros. Tú nos llevas, Señor. Tú nos llevas a recibir de ti cada día, de tu dulce presencia. Dile, Señor, recibo lo nuevo de tu Espíritu. Recibo el nuevo vino, Señor. El vino que tú tienes para nosotros, que representa tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile al Señor, estoy abierto a recibir de ti en cualquier hora del día, Señor. En cualquier momento del día, Señor. Ser lleno de tu Espíritu, ser lleno de tu gracia, de tu amor, de tu poder, de tu bendición, Padre. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos.